Hola a todos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Ben, su anfitrión de siempre. Hoy tenemos un episodio que llega en el momento perfecto para mucha gente. Mónica, bienvenida de vuelta al programa. Hola, Ben. Hola a toda la comunidad. Estoy muy contenta de estar aquí porque el tema de hoy me parece vital. Vital significa esencial, de primera importancia para la vida o para un proceso. Cuando empecé a aprender español, nadie me habló de esto y lo necesitaba desesperadamente. ¿Y de qué tema se trata exactamente? De la motivación. ¿Cómo mantenerse motivado cuando aprendes español? Porque todos empezamos con una energía enorme, con ilusión. Ilusión en español no significa ilusión en el sentido de algo falso, como en inglés, sino que significa entusiasmo, ganas, la emoción positiva de querer algo. Pero esa ilusión, si no la cuidas, se va apagando. Y ese momento en que se va apagando es el que más gente abandona. Hoy vamos a hablar de por qué perdemos la motivación, de cómo recuperarla, de las técnicas más efectivas para mantenerla y, por supuesto, de nuestras propias historias, porque los dos hemos pasado por eso. ¡Empecemos! Y prometo que al final de este episodio van a tener ganas de abrir sus libros o sus aplicaciones de español inmediatamente. Eso es el poder de hablar de la motivación. Empecemos por entender el problema. ¿Por qué se pierde la motivación cuando aprendemos un idioma? Porque no se pierde al azar. Hay razones concretas y comprenderlas ya es la mitad de la solución. Mónica, desde tu experiencia, ¿cuál es la causa número uno? Sin duda, las expectativas irreales. Expectativas irreales son esperanzas que no se corresponden con la realidad, que están por encima de lo que es posible en un tiempo dado. Mucha gente empieza a aprender español pensando, en 3 meses hablaré con fluidez. Y cuando eso no ocurre, se sienten fracasados. Fracasado significa que ha fallado, que no ha logrado lo que intentaba. Las expectativas poco realistas. Es el problema número uno, y viene de algo muy humano, la impaciencia. Impaciencia es la dificultad de esperar, la incapacidad de tolerar que algo tome tiempo. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Inmediatez significa que todo se quiere ya, ahora mismo, sin esperar. Y los idiomas simplemente no funcionan así. La segunda causa grande es la falta de uso real. Si estudias vocabulario y gramática, pero nunca hablas con nadie en español, la motivación muere porque no ves para qué sirve todo eso. El cerebro necesita ver que el esfuerzo tiene un impacto en el mundo real. Si no hay impacto visible, la energía se drena. Drenarse significa vaciarse poco a poco, como cuando el agua sale de un lavabo. ¿Y hay una tercera causa importante? Sí, la comparación. Compararte con otras personas que aprenden más rápido, que tienen mejor pronunciación, que llevan más tiempo estudiando. La comparación es el ladrón de la motivación. Ladrón es alguien que te roba algo, y compararte con otros te roba la satisfacción de tu propio progreso. Progreso significa el avance que has hecho, lo que ya has mejorado. La comparación es el ladrón de la motivación. Esa frase se queda. Y yo añadiría una cuarta, el miedo al error. Cuando tienes tanto miedo de equivocarte que prefieres no hablar, la experiencia de aprender se vuelve estresante en lugar de emocionante, y nadie quiere seguir haciendo algo que le produce estrés sin recompensa visible. Bien, ya sabemos por qué se va la motivación. Ahora lo más importante, ¿cómo se recupera? Mónica, ¿cuál es tu técnica número uno para cuando sientes que estás perdiendo las ganas de seguir? Volver al porqué. Cada vez que siento que la motivación flaquea, flaquear significa debilitarse, perder fuerza, me pregunto, ¿por qué empecé a aprender español? Y me recuerdo a mí misma esa razón con todos sus detalles. Si la razón es emocional, si es una persona, un sueño, un lugar, la motivación vuelve casi inmediatamente. El porqué emocional. Eso es fundamental. Y hay una diferencia enorme entre un porqué superficial y uno profundo. Quiero aprender español porque es útil, es superficial. Quiero aprender español para poder tener una conversación real con la abuela de mi novio antes de que sea demasiado tarde, es profundo, es urgente, es emocional. Ese tipo de razón no se olvida fácilmente. La segunda técnica que me ha funcionado es celebrar los pequeños logros. Logro es algo que has conseguido, un resultado positivo de tu esfuerzo. ¿Entendiste una canción en español?
Celébralo. ¿Pudiste pedir en un restaurante sin repetir la frase 2 veces? ¡Celébralo! Tu cerebro necesita señales de éxito para seguir queriendo esforzarse. En psicología, esto se llama refuerzo positivo. El refuerzo positivo. Refuerzo viene de reforzar, que significa hacer más fuerte. El refuerzo positivo es el principio de que si algo bueno sigue a una acción, el cerebro quiere repetir esa acción. Los psicólogos lo usan con personas y los entrenadores con animales, y funciona igual de bien con el aprendizaje de idiomas. Y la tercera técnica es cambiar el formato cuando sientes que te aburres. Si llevas semanas haciendo siempre lo mismo, leer el mismo libro, usar la misma aplicación, tu cerebro se aburre. Aburrirse significa perder el interés por algo porque ya no hay novedad ni desafío. Cambia a un podcast, a una serie, a una canción, a una conversación real. La variedad mantiene el cerebro activo y curioso. Mónica, hablemos de hábitos concretos, porque la motivación no es solo un sentimiento, es también un sistema. ¿Qué hábitos concretos recomiendas para mantener el español activo y la motivación viva día a día? El primero, una rutina fija y pequeña. Rutina fija significa un hábito que haces siempre a la misma hora de forma regular. Y pequeña es la clave. No necesitas 2 horas al día. Necesitas 15 minutos todos los días. La consistencia vence a la intensidad. Consistencia significa hacer algo de forma regular y sostenida en el tiempo. La consistencia sobre la intensidad es uno de los principios más importantes del aprendizaje. 15 minutos cada día durante un año equivalen a más de 90 horas de práctica. 90 horas acumuladas de forma regular cambian un cerebro completamente. Pero la mayoría de la gente prefiere estudiar 4 horas un domingo y luego no hacer nada en toda la semana. Exacto. Y el segundo hábito, conectar el español a algo que ya amas. Si te gusta la música, pon música en español mientras cocinas. Si te gustan los documentales, busca documentales en español. Si te gusta cocinar, sigue recetas en español en YouTube. Así el español no es una obligación adicional, es parte de algo que ya disfrutas. Integrar el español en tu vida existente en lugar de añadirlo como una tarea extra. Eso reduce la fricción enormemente. Fricción aquí no es física, sino metafórica. La resistencia que sientes antes de empezar algo. Si el español ya está dentro de algo que te gusta, la fricción casi desaparece. El tercer hábito es buscar comunidad. Comunidad es un grupo de personas que comparten algo en común, un interés, un objetivo, un espacio. Aprender solo es mucho más difícil que aprender con otros. Cuando tienes personas que están en el mismo camino, que celebran tus logros, que entienden tus frustraciones, la motivación se contagia. La motivación se contagia. Contagiar es transmitir algo de una persona a otra, como un virus, pero positivo. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí en Español Sin Frenos. Esta comunidad de oyentes se apoya mutuamente. Cuando alguien comparte un logro en los comentarios, todos nos contagiamos de esa energía. Mónica, cuéntanos un momento real en que perdiste la motivación para aprender español y cómo la recuperaste. Fue al final de mi segundo año de estudio. Llevaba meses sin ver progreso visible. Hablaba más o menos igual que hace 3 meses, cometía los mismos errores, me bloqueaba en las mismas situaciones, y un día simplemente cerré el libro y pensé, ¿para qué sigo? El ¿para qué? Es la pregunta que aparece cuando el esfuerzo parece no tener sentido. ¿Y qué pasó después? Me llamó una amiga que había estado de viaje en México. Me contó historias de su viaje y yo me di cuenta de que entendía todo lo que me decía. Todo, sin esfuerzo. Y le dije, espera, eso lo entiendo perfectamente. Y ella se rió y dijo, claro, porque ya hablas español, Mónica. Ese momento me devolvió la motivación de golpe. De golpe significa de repente, de forma inmediata. ¡Amasado! Un momento exterior te devolvió lo que no podías ver desde adentro. Eso es exactamente la meseta de la que hablan los expertos en aprendizaje. Meseta es ese periodo en que parece que no avanzas, pero en realidad tu cerebro está consolidando todo lo que aprendiste.
Consolidar significa hacer más sólido y permanente algo que ya tienes. Exactamente. Y la lección que aprendí fue esta. El progreso no siempre es visible desde adentro. A veces necesitas a alguien de afuera que te lo diga, o una situación que te lo demuestre. Por eso es tan importante tener personas a tu alrededor que puedan reflejar tu progreso cuando tú no lo ves. Hablemos de mentalidad, porque a veces la motivación no se recupera con técnicas, sino con un cambio de perspectiva. Mónica, ¿cuáles son los cambios de mentalidad más importantes que has tenido en tu proceso de aprendizaje? El primero, dejar de verme como estudiante de español y empezar a verme como hablante de español en proceso. En proceso significa que ya eres algo, pero sigues desarrollándote. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Un estudiante está preparándose para hablar. Un hablante en proceso ya habla, aunque imperfectamente. Esa distinción es poderosa. Cambia tu identidad y cuando cambias la identidad, cambia el comportamiento. Si te identificas como hablante de español, actúas como hablante de español. Buscas oportunidades de hablar, no las evitas. El segundo cambio de mentalidad es abrazar los errores en lugar de temerlos. Abrazar, literalmente, es dar un abrazo, pero aquí es metafórico. Aceptar algo con entusiasmo en lugar de rechazarlo. Cuando cometo un error ahora, pienso, bien, mi cerebro acaba de marcar eso como importante para aprender. Los errores son el sistema de señalización del aprendizaje. Y el tercer cambio que yo añadiría es pasar de pensar «tengo que estudiar español» a «quiero explorar el español». La diferencia entre «tengo que» y «quiero» es inmensa. «Tengo que» es una obligación, algo externo que te imponen. «Quiero» es una elección, algo que viene de adentro. Y el aprendizaje que nace del querer es infinitamente más sostenible. Ronda rápida. Mónica, respuestas inmediatas. ¿Lista? Siempre lista. Lo primero que haces cuando sientes que pierdes la motivación. Escucho una canción en español que me encanta. Inmediatamente me recuerda por qué amo este idioma. Una frase motivadora en español para los momentos difíciles. Sí, poco a poco se va lejos. Significa que los pequeños pasos constantes te llevan más lejos que los grandes saltos ocasionales. ¿Cuánto tiempo necesitas para recuperar la motivación cuando la pierdes? Depende. A veces un podcast como este, a veces una conversación real en español. A veces necesito un día de descanso total. El descanso también es parte del proceso. ¿Motivación o disciplina? ¿Cuál es más importante? La disciplina, definitivamente. La motivación viene y va. La disciplina es la que te mantiene cuando la motivación ha desaparecido. Pero la motivación te recuerda por qué vale la pena tener disciplina. La motivación te da el por qué y la disciplina te da el cómo. Eso es perfectísimo. Mónica, llegamos al final de un episodio que espero que haya llegado al corazón de muchos oyentes. ¿Tienes un mensaje final para todos los que, en este momento, sienten que su motivación está baja? Sí, mi mensaje es este. El hecho de que estés escuchando este podcast ahora mismo en español es evidencia de que todavía tienes motivación. Evidencia significa prueba concreta de algo. No la habrías buscado si no te importara. Y si te importa, hay esperanza. La motivación no muere, se esconde. Tu trabajo es encontrarla de nuevo. La motivación no muere, se esconde. Eso me parece una de las frases más bonitas de todos los episodios que hemos grabado. Y yo añadiría, el español no va a ningún sitio. Siempre va a estar ahí esperándote. No hay un plazo que perder, no hay un examen que reprobar. Hay un idioma maravilloso que te espera con paciencia. Un idioma paciente. Me gusta esa imagen. Y recuerden, poco a poco se va lejos. No necesitan un día perfecto para practicar. Solo necesitan este momento, ahora mismo. Un minuto de español hoy es mejor que una hora perfecta que nunca llega. Un minuto hoy. Esa es la acción del episodio. Mónica, gracias por un episodio tan lleno de energía, de honestidad y de herramientas reales. Ha sido una conversación preciosa. Gracias a ti y a toda la comunidad de Español Sin Frenos. Cuéntenme en los comentarios qué les mantiene motivados, cuál es su porqué más profundo para aprender español. Escríbanlo en español y compártanlo.
Hasta la próxima con muchísima energía. Con energía y con español. Si este episodio les ayudó, compártanlo con alguien que lo necesite hoy. Dejen su reseña, suscríbanse y los vemos en el próximo episodio de Español sin frenos. Hasta pronto y recuerden, la motivación se cuida como una planta, con atención diaria y paciencia.